Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Tazria. Ella concibió. Primero hacemos nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav beasher natar lanu haderech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado el camino de salvación a través de nuestro Mesías, ungido y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y esta parashá Tazria, y nos habla básicamente de el primer capítulo, el capítulo 12, que es donde comienza. Nos habla en Levítico 12 de cómo debe purificarse una mujer después de haber tenido familia, después de haber concebido un hijo varón, y después nos empieza a hablar de la lepra. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido si lo vemos desde el punto de vista literal. Pero si entendemos la escritura desde un punto de vista del Drash, del Remesh o del Sod, Rash para Midrashim, que son las historias que se cuentan y que se entienden con pequeñas, de forma en la cual vamos siguiendo pistas, o el Remesh a través de alegorías, o Sod a través de su secreto, de lo profundo que se encuentra en esta escritura. Pues la palabra Tazria significa ella concibe, y después nos habla de la lepra. Esta parashá nos hace referencia, como toda la escritura, pero sobre todo aquí, al Mesías. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. A esto se le llama nidá. Esto es algo real, es algo concreto que se hace en las mujeres cuando estamos en estos días. Debemos apartarnos, y cuando tenemos un hijo varón durante 7 días estamos en nuestra impureza. Después, al 8º día, es el mandamiento que se debe circuncidar. Ahora la circuncisión es en el corazón, así que los hombres no es obligación para un hombre circuncidarse. Y la circuncisión en la mujer también es en el corazón. Por lo tanto, los mandamientos los tenemos inscriptos en nuestro corazón. Pero ¿a qué mujer se refiere aquí? ¿Por qué nos habla primero de esto y después nos habla de la lepra? Y ese es el entendimiento tan bonito que quiero compartirles. Y es que justamente ella primero se refiere a sí misma porque es la iglesia, es Israel. Es esa iglesia que dio a luz a este hijo varón y que por 7 días fue apartada por 7 días, que son esos 3 años y medio de prédica de nuestro pastor y salvador Yeshua, y 3 años y medio después de su crucifixión, fue guardada y apartada, ¿no? Esta iglesia, esos son sus 7 años de nidá, en la cual se forma esa iglesia pura, santa, inmaculada, esa virgen que es la esposa de nuestro Salvador. Y dice, nosotros somos invitados a las fiestas, que lo sepan, o sea, nosotros no estamos excluidos, pero no somos la esposa virgen, santa y perfecta, inmaculada, porque es la que se formó en la prueba y la que salió, ese remanente que salió en esa generación corrupta, que a pesar de ver la manifestación misma de la palabra hecha carne en la perfección de Yeshua, en que Él era el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que cumplió toda la escritura desde su nacimiento, desde su concepción hasta su muerte. Entonces esa generación tiene muchísima más bendición, pero también muchísimo más juicio y muchísima más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le exige. Eso es así en la escritura.
lo dice. Dice, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Mira, 33 años que vivió nuestro Mesías, 33 días en la sangre de su purgación. Por eso sabemos, por esta referencia, que después cuando se refiere a la lepra, nos habla justamente de nuestro Mesías, porque nuestro Mesías es justamente el apartado, el despreciado, el inmundo. ¿Para qué? Para el mundo, no para el Creador, para este mundo, porque este mundo no lo entendió, no lo conoció, no lo amó, porque no amó a la verdad, porque no ama a la verdad, porque ama las obras de mentira, y por lo tanto lo trató de esa manera, como si fuera un leproso a Yeshua mismo. Y por eso Él limpió y curó tantos leprosos. Y por eso Él hace tantas referencias a la lepra en evangelios en los cuales no hay ningún tipo de relación, y de golpe Él sale y cura a un leproso. Y hacen toda una explicación de eso, de ese acontecimiento que es intrascendente, porque Él curó a millones de personas, a miles de personas curó. Entonces, que haga referencia a la Escritura, a los leprosos, a los ciegos, es un sentido más profundo de entendimiento. El Nuevo Testamento es prácticamente todo, y sobre todo el Apocalipsis, es muy sod, es todo secreto. Es todo lo que está más allá de lo puramente literal, porque se refiere al mundo espiritual. El Nuevo Testamento es la liberación, es el éxodo, es ese éxodo del mundo hacia el mundo espiritual, hacia el reino del Creador. El Primer Testamento y sobre todo el Pentateuco nos describe cómo debemos caminar, es la instrucción para caminar en este mundo físico. Pero ya el Nuevo Testamento es, con sus 4 evangelios más hechos, es justamente la descripción de cómo debemos transitar en ese reino espiritual, qué es lo que el Padre busca y quiere de nosotros. Por eso habla y hace esa referencia a la lepra, porque es una enfermedad tanto física, que la existe, que es real, por este bacilo que provoca la enfermedad, así como espiritual, porque todas las cosas que vivimos y que somos y que hacemos en la vida, en el mundo y en el cuerpo, tienen una base espiritual. El reflejo de ese mundo espiritual es este mundo terrenal, es esta manifestación terrenal. Por lo tanto, el Creador nos habla a través de su palabra, y nos habla a través de los sueños, y nos habla a través de las manifestaciones de los juicios. Esas manifestaciones de los juicios y esas advertencias es a través de enfermedades, porque una enfermedad te debilita el cuerpo, y eso hace que tu alma pueda respirar. Cuando tú tienes el alma sofocada por el cuerpo y estás a punto de desaparecer de este mundo, el Creador, por misericordia, te envía una enfermedad para poder revivir tu alma, porque a Él lo que le interesa es que tu alma conecte con la fuente de todo, que es el Espíritu del Creador. A través de tu espíritu tú conectas con el Creador, porque el Espíritu mismo, el Ruach HaKodesh, es el Creador en todos nosotros. Pero no todos tienen esa conexión, no todos conectan con ese hilo de conexión hacia el Creador. Hay muchos que viven, son pámpanos arrancados, que viven cerca de la vid, muy cerca, tan cerca que los rodea por todos lados, pero están cortados. Entonces debemos reconectar. Esa reconexión es a través de la palabra y es a través de Yeshua. Son las dos tablas de la ley, son los dos aspectos, los dos brazos del Creador, son sus dos testigos. Es lo que se manifiesta en el mundo físico y lo que se manifiesta en el mundo espiritual. Es
son sus dos testigos, y eso es lo que debemos entender. Dice, más ella permanecerá 33 días en su sangre de su purgación, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y se refiere al santuario espiritual, por supuesto. Yeshua, una vez que desencarnó, esos 33 años que tuvo, desencarnó de este cuerpo físico y pasó en espíritu. Ahí sí pudo subir en gloria al santuario espiritual. Dice, y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, un palomino y una tórtola para expiación. Y esto es el cumplimiento en Yeshua. Él cumplió sus 33 años y en ese momento fue entregado como el cordero del Pesaj, como el cordero que fue sacrificado entre las 2 tardes. Y siguió un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley del que pariere varón o hembra, y si no alcanzare económicamente lo suficiente como para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, y será limpia. Y se refiere a limpieza. Entonces, aquí estamos hablando de la purificación. Y la lepra tiene una relación espiritual. Por eso, Yeshua, cuando le habla al leproso y se refiere a la lepra, dice en Mateo, versículo 8, a partir del capítulo 8, versículo 1, a partir del versículo 1 dice, como descendió del monte le seguían muchas gentes, he aquí un leproso vino, y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres puedes limpiarme, le pide el leproso. Y extendiendo Yeshua su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. O sea, ¿por qué dice limpio y no dice sano, o salvo, o curado, o sanado? Pues porque es una enfermedad, pero es una impureza del alma. Es una manifestación de la degradación del alma, degradando el cuerpo. Esa es la lepra. Y la lepra es como una llaga, son llagas, es una enfermedad terrible, los deforma, los desfigura, pierden extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies, incluso extremidades, partes de piernas y tal, pierden la nariz. Entonces también se le llama elefantiasis porque se deforman hasta un punto de que parecen como elefantes, porque deforman los huesos, incluso el cráneo, los huesos y parte del cuerpo. Entonces esta enfermedad tan terrible es un juicio terrible que solamente puede ser curado con la luz del Creador. Y su luz, su lámpara, su menorá de 7 brazos, el Espíritu encarnado en esta vida, los 7 espíritus de la creación, los 7 días de creación, el número 7 es Yeshua. Él es la manifestación, Él es la lámpara que está a nuestros pies para guiar nuestro camino. Y esa es la luz que vino al mundo, lo dice Juan 1:1, la luz vino al mundo. Y aquí dice, entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie. Entonces aquí hay un gran pecado y una parte del pecado de lo que significa la lepra. Es la shonará, es la mala lengua, pero también son todos los pecados por idolatrías, en base al ego, al orgullo, porque ¿de dónde viene la mala lengua? Viene justamente de la sensación de superioridad y el entendimiento de que tú eres más juez que el Creador.
que tú puedes generar juicios. Y esto está explicado en la historia cuando Miguel, el ángel Miguel, se encuentra con el Satán y le dice, el Satán quería apoderarse del cuerpo de Moisés y el ángel Miguel no es capaz de dar juicio contra ese terrible acto de maldad de parte del adversario y le dice que el Creador, que Yahweh te juzgue, porque ni siquiera los ángeles se ponen en esa tesitura de ser jueces, porque el único juez justo y verdadero es el Creador. Nosotros debemos denunciar el mal, denunciar la maldad, por supuesto, es nuestra obligación, pero lo que no nos corresponde es a ser jueces de esa maldad. El único juez verdadero y que puede juzgar el mal es el Creador. Nosotros podemos denunciarlo porque es nuestra obligación, porque si tú no denuncias el mal, te vuelves cómplice del mal. Entonces tú cuando ves una injusticia, cuando ves un acto terrible de maldad, como puede haber sido el pinchazo en su momento, que sabíamos que era un veneno, que estaban haciéndole daño a muchas personas inocentes que han caído en ese gran engaño del Satán, pues nuestra obligación fue denunciarlo y lo denunciamos cada vez que pudimos, en cada circunstancia. Muchas veces incluso me bajaron vídeos y me censuraron varias publicaciones de este canal, de esta plataforma en la que comparto. Y justamente porque es nuestra obligación denunciarlo, pero no ser jueces. No podemos dictaminar un juicio sobre nadie, ni siquiera sobre alguien tan malvado como es el Hasatán. Solo Dios juzgará y dará justo juicio a todas estas personas que están haciendo y que siguen haciendo el mal en las personas. Nuestra obligación es denunciarlo, nuestra obligación es estar del lado del bien y denunciar la mentira, denunciar la falsedad, denunciar la corrupción, el mal institucionalizado, denunciarlo, escracharlo, pero no puedes juzgarlo, no puedes convertirte tú en juez y hacer justicia, porque para la justicia está el Creador. Y ya están los jueces humanos también, que son instrumentos del Creador, pero no nosotros no podemos coger la justicia por nuestra mano y hacer justicia. Ese es solo el Creador. Por eso ni siquiera Miguel, el ángel Miguel, fue capaz de juzgar un acto tan ruin, porque imagínate para qué obras terribles quería el Satán. Él quería el cuerpo de Moisés para posesionarse de él y fingir toda una actitud frente al pueblo de Israel y descarriarlos completamente. O sea, era algo terrible lo que quería hacer. Las consecuencias de eso eran terribles. El ángel veía eso porque tienen una visión muchísimo más grande, y sobre todo los arcángeles, que los seres humanos. Entonces él veía todo lo que vendría a consecuencia de esa mala acción del Satán, pero lo detuvo, y no solo lo detuvo, sino que no lo juzgó, no juzgó ese mal acto. Esto está en Juan 1:9, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Elohim, igual que los ángeles, hijos de Elohim, hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Elohim. Y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Judas, versículo 9, porque Judas tiene un capítulo solamente,
nos dice esto que les hablaba del arcángel Miguel. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el Satán, con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es lo que debemos entender. Ese es el temor del Creador y ese es el entendimiento de que ni aun los ángeles, ni aun el arcángel Miguel fue capaz de dar juicio de maldición. Debemos juzgar con justo juicio, debemos denunciar el mal, pero no maldecir. Juicio de maldición. Y le dijo: el Señor te reprenda. Entonces entendemos que Yeshua nos limpia de la lepra, nos limpia de esa maldición del juicio que cae sobre nosotros, que nosotros no debemos juzgar a nadie, pero que Él tiene esa misericordia y nosotros debemos tener misericordia por todos aquellos que aún están en la maldad y en la impiedad. Impiedad o impío es anomios, es toda aquella persona que no está en la palabra, que no está en el mandamiento, no está en el cumplimiento y el temor de Yahweh, porque el mandamiento es el temor a Yahweh verdadero, o sea, es a través del mandamiento que entendemos el pecado y entendemos que hay cosas que están mal, que nos hacen mal hacerlas, pero no solo eso, sino que entendemos el valor que tiene el cumplir ese mandamiento para nosotros poder ser dignos de estar en presencia de ese ser todopoderoso sin mancha alguna. Por lo tanto, nosotros nos entendemos constantemente en pecado y de esa forma nos arrepentimos de esa condición y entramos en la gracia de su perdón. A través de ese perdón es como caminamos en espíritu, y al caminar en espíritu, ese espíritu es lo que nos fortalece, y a través de ese espíritu es como tenemos la fuerza para resistir a este mundo y al pecado, y tenemos la fuerza espiritual para poder cumplir el mandamiento. Ese es el temor de Yahweh. Es lo que nos da la sabiduría, es lo que nos da el entendimiento, el discernimiento de espíritus para poder transitar en este mundo sin mancharnos. Él solo lavó los pies de sus discípulos, porque les dijo: todo lo demás ya está limpio, porque todo lo demás ya tiene esa limpieza de el perdón de todos sus pecados. Por lo tanto, ese transitar por el camino es lo que nos impurifica, y es por lo que debemos orar y pedir. Es que debemos pedir siempre misericordia, siempre por todos, porque por quien primero y fundamentalmente tenemos que sentir y pedir misericordia es por nosotros mismos. Es que debemos tener esa misericordia primero y principalmente por nuestras almas, porque el estar en este mundo, el vivir, es un regalo, es un milagro, pero también nos puede traer maldición. Por lo tanto, debemos vivir en ese estado de completo entendimiento de la Escritura y de humildad para con nuestro Creador, de redención, pero de rendición era lo que quería decir, rendirnos a su voluntad, porque Él es el intelecto superior que nos puede guiar en este camino. Entonces limpia a este leproso de la lepra, y entonces Yeshua le dice: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Muéstrate al sacerdote. Entonces él está diciendo: cumple el mandamiento, no abras más la boca en decir cosas vanas, en maldecir y en hacer mal. No abras más tu boca en el mal, no le digas a nadie,
Pero ve al sacerdote, cumple el mandamiento. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos nuestro sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua. Él es el que nos limpia de todo pecado. A Él es a quien debemos decir en oración, en la intimidad, en nuestro aposento, cerrada la puerta atrás de nosotros, hablar a Él en la intimidad, porque Él quiere esa intimidad con nosotros. Él quiere tener ese momento de conocimiento y de entendimiento y de conexión íntima con nuestro Creador. Él nos guía a ese momento de intimidad con nuestro Creador. Él nos clama y nos dice, nos invita ¿a qué? A llamar y a pedir a nuestro Padre en el cielo, Avinu Malkeinu, a nuestro Padre en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así nos invita a orar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra, las suyas, sus voluntades, tanto en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan de cada día? La escritura, la palabra. Su palabra es el pan, es el alimento diario que debemos recibir. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, nuestras obras de impiedad, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y nos hacen ese tipo de obras. No nos dejes caer en tentación. Este mundo está plagado de tentaciones. Líbranos del maligno, líbranos del mal, porque la fuente de todo mal es el maligno, es el adversario de las almas, es el que se alimenta del polvo de la tierra. En tu vientre te arrastrarás y polvo comerás, le dice a la serpiente. Es la simiente del maligno que convive y coexiste con la simiente de la mujer. Entonces debemos aplastar su cabeza. Él nos puede herir en el calcañar, pero nosotros debemos aplastar su cabeza. Esa es la simiente de la serpiente. Nosotros debemos tener la palabra como escudo para defendernos de todo este mal. Por lo tanto, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno y del mal, porque tuya es la gracia, el poder y la gloria. Tuya es la gracia, el perdón de todo, el poder. Viene solo el poder y la fortaleza de nuestro Creador. Y la gloria, que es el cuerpo futuro, la promesa de esa glorificación, de estos cuerpos que ahora necesitan dormir, necesitan comer, necesitan vestir, un techo, un montón de cosas que necesitamos, que en la glorificación de las almas ya no necesitaremos. No necesitaremos ni siquiera el coexistir, sino que seremos uno con Yeshua y a través de Él con el Creador. Porque tuya es la gracia, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, esa es la manera en que Él nos invita a relacionarnos en intimidad con el Padre. Y también nos dice, ofrece el presente que mandó a Moisés, dice en Mateo 8, el versículo 4. Ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. O sea, cumple el Pentateuco, cumple con los 5 libros de Moisés, cumple con la ley, cumple con la instrucción. Él jamás vino a abrogar la ley. Él lo dice, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir la ley. No ha venido a quitar ni una tilde, ni una yud, ni una coma de la ley. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es Yeshua. Isaías 53 nos lo describe de esta manera. Y cómo hace esa similitud con la lepra, como si el Mesías fuera un leproso. Y realmente en sentido espiritual, para el mundo, era algo que le era ajeno completamente, que le volvía un estigmatizado, un ser que querían apartar y alejar de su mirada porque les era agresivo a su manera de vivir. Porque el que vive en la mentira, en la falsedad y en la corrupción, la pureza, la santidad, la luz del Creador le es agresiva, le es irritante, le violenta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, aquí nos lo explica más. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Aquí nos está explicando hasta qué punto él sufrió en sí mismo, en su vida, ese desprecio, ese rechazo, ese apartado, ese estigma como un leproso. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Una enfermedad terrible que destruye hasta las células en la lepra. Hoy en día es muy similar el cáncer también. Tiene esta similitud de la lepra, ¿no? Es esa disgregación de las células. Es la muerte celular de un ser que va muriendo poco a poco, y él sintió en sí mismo todos nuestros pecados hasta ese punto de enfermedad. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga aquí hace esa referencia al zarat, a la palabra hebrea zarat, que ha sido traducida como llaga, y hace esa referencia, ese guiño a la lepra. Y no es que el Mesías haya sido en sí mismo un leproso, sino que él vivió nuestra contaminación en sí mismo, cargó con todas nuestras pestes, nuestros malos pensamientos, nuestras inmundicias en sí mismo, y fue su sufrimiento, fue su carga terrible. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías habla de su pueblo, de Israel, de los judíos de ese tiempo. Ese tiempo fue el final para el pueblo judío y el pueblo de Israel, en el sentido de sus jefes, de la higuera, de aquellos que llevaban y de aquellos que dirigían y que guiaban, supuestamente debían guiar las almas, y que justamente estaban haciendo todo lo contrario, llevándolas a perdición. Y toda esa generación terrible fue juzgada. Dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado el mismo Hijo
del Creador. Dice, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque el sepulcro donde fue colocado nuestro Mesías, nuestro amado Mesías, era un sepulcro que no había sido utilizado nunca. Incluso fue encontrado por José de Arimatea, que era uno de sus discípulos que estaba dentro del Sanedrín. Dice, entonces estaba rodeado de un jardín y este sepulcro se puede visitar al día de hoy y es un sepulcro que nunca había sido utilizado, o sea que era de una persona adinerada, de una persona rica. Dice, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, nunca profirió ninguna mentira. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, él se puso en la cruz. En ese momento se cumplió esto que habla Isaías. Cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos su linaje. Verá linaje. Vivirá por largos días. O sea, él vivirá hasta el final de los tiempos. Él va a vivir por largos días. Él ha tenido un comienzo y él tendrá un final. Y ese final será cuando él nos una con el Padre. Esos son sus largos días. Él es el Aleph Tav. Él está desde antes de la creación, desde el principio. Es una emanación del Padre hasta el final. Él fue creado desde el principio hasta el final, nuestro Mesías. Dice, él verá el linaje y vivirá por largos días. O sea, él no es un Dios. Yeshua no es un Dios. La deificación de Yeshua es griega, es panteísmo. Él no es un Dios, Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hechos hijos gracias a Él, porque Él nos llama hermanos, somos sus hermanos. Entonces, Él es Hijo de Dios, Él es la manifestación de todo el plan de salvación para la humanidad. Es algo grandísimo. Él es mucho más que los ángeles, Él es mucho más que los seres humanos, pero Él tiene un principio y tiene un fin. El Padre eterno, el Creador de todo, Dios, el Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Creador del cielo y de la tierra, Padre de Yeshua, no tiene ni principio ni fin, es eterno, es no manifestado, eterno, manifestado, autoconsciente y puede manifestarse o no. O sea, Él es eterno, Él es todo en todo. Él hace una contracción de sí mismo para darnos la posibilidad de existir y de tener libre albedrío. Él no quiere autómatas, Él no quiere seres que digan a lo que Él quiera y que hagan su voluntad obligadamente, ¿no? Él quiere que elijamos, que tengamos la capacidad de discernir, de elegir, de tener libre albedrío. Incluso quiere tanto eso, nuestra libertad, nuestra redención y liberación, que Él sufre porque nosotros y muchos seres humanos le niegan, lo desprecian, lo marginan, lo humillan a su único hijo, lo degradan al espíritu, niegan el espíritu. Entonces, Él hasta ese punto representa que nos ama y tiene misericordia de nosotros y quiere que nosotros tengamos libre elección, tanto para el bien como para el mal. Y dice, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, eso es lo que hizo en la cruz, expió el pecado de todos. Por lo tanto, ¿qué terminó en la cruz? ¿La ley? ¿La Torá? No, terminó el pecado en la cruz. Esa es la expiación que hizo Yeshua en la cruz.
fue el perdón de todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Él expió a la humanidad entera, incluso a los que dormían en el polvo. Dice, verá el linaje, ese es el linaje, los que creen en Él, los que tienen la fe de Cristo y llevan adelante el testimonio de Cristo y también la palabra, los dos testigos, la palabra, la Torá, la instrucción, los profetas y los salmos y su testimonio de recibirlo en nuestro corazón. Él vivirá por largos días porque Él es el Aleph Tav y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Él hace su voluntad porque Él dijo, yo no hablo por mí, yo no hago por mí, yo soy un mensajero, yo hablo por mi Padre que me envió. Yo no estoy aquí por mí, Él lo dice muchas veces en la Escritura. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, con su conocimiento, Da'at, conocimiento, entendimiento íntimo del Creador. Eso es Da'at, el conocimiento, la ciencia, el entendimiento íntimo y profundo del Creador, lo que Él quiere y nos invita a compartir con Él. Y Él llevará las iniquidades de ellos. Él lleva nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, porque nadie le quitó la vida a Yeshua. Él la dio de sí mismo. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, en la oración es donde damos la bendición y Él bendijo incluso a los transgresores, incluso a los pecadores, incluso a los maltratadores y asesinos que le hicieron tanto daño y le dieron tanto dolor y tanto sufrimiento en su vida, porque Él entendía que esta vida es solo transitoria, que es un peregrinar, pero que tenemos una promesa y tenemos una riqueza millones de veces mayor que cualquier tesoro de esta tierra, que es la vida eterna junto a Yeshua y junto a nuestro Padre Celestial. Que el Eterno los bendiga, los ilumine, les dé el entendimiento para comprender cada día más la palabra, para que la Escritura se abra ante sus ojos y se desnude en entendimiento, conocimiento y fe, y que cada día sea un nuevo entendimiento para sus vidas de manera práctica, de manera sencilla, para que puedan comprenderla y llevarla a su vida en acción, en aplicación de la palabra, no solamente en escritura y en texto, que es bello, que es hermoso entenderlo, pero que también es importante que este entendimiento, este conocimiento lo apliquemos en nuestra vida y lo compartamos con aquellas personas que lo necesitan y que nos rodean y que debemos acercar a nuestro Creador. Shalom.